Bueno, muy buenos días todavía para todos. Muchas gracias de nuevo para todos los invitados internacionales, nacionales. Un saludo muy especial al señor viceministro de Hacienda, el doctor Juan Pablo Zárate. Muchas gracias por acompañarnos en este cierre del evento. Senador Rodrigo Lara, un placer estar por acá. A todos los amigos de los medios. Voy a tratar de consolidar algunos de los elementos que consideramos fundamentales en esta discusión de reforma pensional. Como se ha visto en la mañana, hay diferentes propuestas, hay algunos consensos, hay disensos también. Y quisiera entonces generar con esta breve presentación algunos de los elementos que considero podrían ir construyendo en una visión un poquito más consensuada de una reforma pensional. Voy a hablar de, en esencia, 4 temas. Los principios que consideramos debe tener esta reforma pensional. Ya varios de los conferencistas han hablado en detalle sobre eso. 2, los elementos que debería tener esta reforma con la propuesta que vamos a construir con base en lo que se ha venido discutiendo a lo largo de los últimos meses, incluyendo lo que se ha discutido en la mañana. Tercero, hablar de una manera muy concreta de una estrategia para aumentar la progresividad en el sistema, especialmente en el pilar no contributivo, y cerrar con una diapositiva de resumen. Arranco primero con los principios. Y yo creo que ya están bastante claros. Primero, hay un problema grande de cobertura. Yo voy a poner el principio y cuál es el elemento del diagnóstico que implica que no se está cumpliendo ese principio. Cobertura, el sistema actual solo cubre el 35% de la población activa y el 25% de las personas en edad de pensión. Estamos hablando del régimen contributivo. Segundo, hay un problema de inequidad horizontal en donde la tasa de reemplazo es mayor en el régimen de prima media que en el régimen de ahorro individual. Se trata de manera diferente a 2 personas con las mismas características dependiendo de cuál sistema, en qué sistema esté cotizando. Y tercero, hay un grave problema de inequidad vertical en donde el 44% de las personas que hoy en día tienen una pensión están en el 20% de más altos ingresos. Y el 74% de los subsidios que entrega el régimen público son recibidos por el 40% con mayores ingresos. Entonces voy a mostrar muy rápidamente las gráficas que muestran esto. Aquí, concentrémonos en mano derecha. Hay una comparación a nivel latinoamericano de cómo están las coberturas entre el régimen contributivo, que es la barra azul clara, y el no contributivo, que es la azul oscura. 25% en Colombia. El promedio en América Latina está muy por encima, y incluso cuando uno suma ya el componente no contributivo, el 27%, estamos en un 52%, América Latina está cercano al 70%. Entonces hay un problema muy grande de cobertura, incluso cuando se adiciona el componente del pilar no contributivo. Destacable lo de Bolivia, que tiene, si bien un pilar muy pequeño contributivo, logró prácticamente cobertura universal con ese pilar no contributivo. El tema de la inequidad horizontal, las tasas de reemplazo entre el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media, eso depende de las condiciones de género, de cotización, de densidad y demás, pero hay grandes diferencias sustanciales, naturalmente sesgadas hacia un sistema público que tiene unas tasas de reemplazo que usualmente son mucho más altas para las personas que logran acceder a una pensión. Y también elementos como, por ejemplo, de nuevo el mensaje, 44% de las personas que están pensionadas hacen parte de los 2 deciles más altos en términos de ingresos. Hay subsidios muy grandes, ya se ha mostrado esta mañana, 1.000 millones de un subsidio en el régimen público para una persona que está aportando en el tope, es decir, 25 salarios mínimos durante una densidad de cotización bastante alta. Y finalmente, este cuadro que se ha vuelto bastante popular, que habla de los subsidios públicos de una manera integral en los diferentes programas que entrega el Estado. En total estamos hablando de 9 puntos del PIB, y aquí están en esencia todo lo que provee desde el punto de vista social, Estado, educación, pensiones, salud y demás. Y el mensaje, y estamos dividiendo aquí por quintiles de ingreso, del 20% más pobre al 20% más rico. El mensaje allá marcado en rojo es como el 74% de los subsidios que entrega el gobierno le llega al 40% de más altos ingresos. Y fíjense, estamos hablando de la mitad de los subsidios le llega al 20% de más altos ingresos. Hay un problema muy grande, por supuesto, de inequidad vertical en un sistema que es tremendamente regresivo. Entonces, los elementos de la reforma pensional, consideramos fundamental avanzar hacia un sistema de pilares, y ya les voy a hablar un poquito del detalle. Aquí a mano izquierda está nuestro sistema actual,
un sistema que tal vez solamente existe en otro país del mundo, que es Perú. Como lo comentaba David, tal vez se copiaron de nosotros, un sistema que funciona de manera paralela, que genera competencia entre regímenes y que dificulta muchísimo la toma de decisiones por parte de las personas. Son regímenes complicados, a veces, a pesar de la asesoría que existe por parte del régimen público o del régimen privado, las decisiones que se toman son incorrectas. Entonces es un sistema tremendamente complicado que además tiene todos los líos que ya les conté, de ausencia de cobertura, de inequidad horizontal y de inequidad vertical. Entonces uno quiere moverse más a un sistema de pilares y la discusión de fondo básicamente está hasta dónde puede ir un sistema, digamos, de reparto simple frente a un sistema de ahorro individual, como ustedes vieron en las discusiones de esta mañana. Entonces déjenme ponerle un poquito de estructura a dónde estamos y en dónde podríamos, hacia dónde podríamos movernos. Entonces uno podría pensar, la discusión se centra básicamente en cuál es la fracción del salario mínimo, que yo llamo alfa, que se cotiza al pilar público, y hay por ahora dos propuestas que están en los extremos. Una que es alfa igual a 0, que corresponde básicamente al pilar único que ha propuesto tanto ANIF como Asofondos, entre otros, en donde básicamente se mueve a un pilar plenamente privado, en donde hay un régimen de ahorro individual y el sistema, digamos, de reparto de esa país. Alfa igual a 1, cotización plena de salario mínimo en el régimen público, en el régimen de prima media, es lo que les acaba de mostrar David Forero, que había trabajado ya desde hace varios meses con Leonardo Villar en esta propuesta. Y cada propuesta tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista del ahorro público y del ahorro privado. Entonces, por ejemplo, un alfa igual a 0, que es la propuesta de nuevo de Asofondos y ANIF, pues resuelve un problema fiscal de largo plazo, porque ahora todas las pensiones básicamente son actuarialmente justas, dependen del ahorro individual de las personas, a un costo importante en el corto plazo. Las simulaciones muestran que, por supuesto, al acabar con los traslados, acabar las cotizaciones, inmediatamente aumenta el déficit fiscal y este costo fiscal no es trivial. Y una manera bastante importante, y es que tenemos una restricción adicional hoy en día en nuestro sistema. Los economistas usualmente pensamos básicamente si una reforma tiene sentido o no a través del valor presente neto, cuánto se reduce esta reforma. Pero en Colombia tenemos una restricción adicional, es una restricción de flujos que se impone a través de la regla fiscal. Año tras año el gobierno debe cumplir con una meta de déficit fiscal. Entonces tenemos dos restricciones, una de largo aliento del valor presente, cuánto nos cuesta fiscalmente un sistema pensional, pero además una restricción, digamos, de flujos que no es trivial y que hay que incorporarla en el análisis. El alfa igual a 1, como le mencionaba el doctor Santiago Montenegro en su crítica, genera un windfall fiscal, un aumento en los recursos de corto plazo para el gobierno, porque pues toda la ansiedad de cotización que está en un salario mínimo entra inmediatamente a las arcas del Estado, y eso por supuesto genera un alivio fiscal en el corto plazo. Sin embargo, en el corto plazo impone costos fiscales, porque ahora pues todo el primer salario mínimo para toda la población que está cotizando va por cuenta del gobierno, así que digamos, beneficios fiscales de corto plazo, pero costos en el largo plazo. Entonces, el punto de esta discusión que quiero presentarles es por qué no pensamos en algo intermedio, un alfa entre 0 y 1 que balancee este tipo de consideraciones económicas de los costos fiscales de corto plazo o de largo plazo y que de alguna manera evite los costos importantes de la transición. Y primero quiero agradecer a David Forero y a todo el equipo de Fedesarrollo, porque sin ellos no hubiera podido hacer este cálculo. La propuesta que vamos a presentar básicamente es fijar ese alfa en 60%. ¿Y por qué? 60% de un salario mínimo cotizándose en un régimen de pilar público y el exceso de ese 60% a un régimen de ahorro individual, porque eso permite en el corto plazo, en la transición, mantener los flujos de ahorro relativamente modificados. Es decir, la crítica grande que tiene Santiago en términos de cómo impacta el ahorro privado y los flujos de financiamiento no aplica para este caso si las calibraciones pues, son correctas. Por supuesto, esto va a requerir un detalle bastante importante. Entonces, venga, les muestro un poquito el análisis del ejercicio. Este es el escenario base del modelo, digamos, pensional. Aquí están los flujos de financiamiento que van para Colpensiones, que es la línea azul. El Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que más o menos aporta 0.2% del Producto Interno Bruto, y las contribuciones de AFPs que están en el escenario base. Aquí está, les estoy mostrando dos cosas. La línea punteada es el escenario que mostró David Forero,
que implica una eliminación del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que pasa a ser simplemente una cuenta individual. Entonces se elimina completamente ese componente. Y aquí está, digamos, de alguna manera, en la línea azul punteada, qué pasa con los flujos hacia Colpensiones, que es ese windfall fiscal que les digo. Como se pasa toda la densidad de cotización al régimen público, eso genera, digamos, un aumento de las cotizaciones y por ende, en principio, una reducción del déficit fiscal a costa de una reducción de los flujos para los fondos privados de pensiones. Entonces, esa es la línea punteada. Lo que ustedes ven en la línea continua es lo que genera la propuesta del 60% de cotización. Hay un pequeño cambio porque la calibración no dio 60%, lo hacemos de manera simplificada, pero eso permite básicamente mantener los flujos que están en el escenario base sin alterar en el corto plazo de manera importante los flujos fiscales. Entonces, ¿qué pasa con el ahorro? El ahorro estimado en el modelo vía este régimen de ahorro individual, que iría en el exceso del 60% del salario mínimo, está aumentando, en parte también porque el Fondo de Garantía de Pensión Mínima pasa a ser ya una cuenta individual, ese 0.2% que está generando ya ahora una contribución a las cuentas de los diferentes cotizantes. Entonces, a diferencia del escenario base y del escenario que había mostrado David, que en el largo plazo genera una reducción en el ahorro, este escenario lo que hace incluso es fortalecer en el margen el ahorro privado en las AFPs. Como tiene también las ventajas del modelo de pilares, y es que al yo garantizar solamente el 60% desde el punto de vista público, pero como la pensión no puede ser inferior a un salario mínimo, entonces estoy entrando a subsidiar de manera prioritaria a esas personas que les falta para llegar al salario mínimo y desaparezco plenamente los subsidios para los salarios medios y altos. Entonces, una persona que está cotizando, por ejemplo, por 10, 15 salarios mínimos, pues no va a recibir un solo peso de subsidio del Estado. Se recibe el valor actuarial del 60% de su cotización en el régimen público y todo lo demás se financia a través de lo que equivale a una pensión en su régimen de ahorro individual. Entonces, por eso, en este escenario, la pensión promedio está cayendo, se le están eliminando los subsidios a las pensiones por encima de ese salario mínimo. Temas de ahorros. Primero, el balance del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Pues naturalmente, el primero, el escenario base, que ya habían comentado tanto Santiago como David, que se agota más o menos en el 2060. En este caso, se agota un poco de manera más rápida, porque de nuevo ahora las contribuciones ya no van al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sino a una cuenta de ahorro individual. Y de manera interesante, cambia la composición de lo que son las entregas de pensiones entre el régimen público y el régimen privado. Ya ahora se reparte más equitativamente. Hoy en día la gran mayoría de las pensiones, por supuesto, están en el régimen público, y hacia el mediano plazo uno estima que en la medida en que ahora solamente se está garantizando este salario mínimo, acotando los subsidios, pues hacia adelante el pago de pensiones se va a distribuir de manera mucho más equitativa. Desde el punto de vista fiscal, señor viceministro de Hacienda, muy importante, aquí hay varias líneas. Está el escenario base. El escenario base es una U invertida, que a mí cuando yo llegué al Ministerio de Hacienda me mostraban que tenía un pico en el 2022, eso ha venido corriendo por razones que nunca he podido entender, pero bueno, al final de cuentas es una invertida en donde el déficit fiscal va a ir cayendo básicamente porque como está hoy el sistema, cada vez va a ser más difícil acceder a una pensión, y eso lo muestran todos los modelos, tanto los de Fedesarrollo como de Asofondos. Digamos, el sistema actual dificulta la entrada o el acceso a una pensión. El pilar, el marchitamiento, que es de alguna manera la propuesta de Asofondos, genera por supuesto un problema fiscal de corto plazo porque se pierden todas las cotizaciones actuales y el gobierno tiene que seguir incurriendo en el costo de los actuales pensionados. Ahí es donde creo que hay un problema de orden fiscal bastante complicado. Por otro lado, el modelo de David Forero y Leonardo Villar aumenta un poquito el déficit, pero realmente frente al escenario base en el corto y mediano plazo está reduciendo el déficit fiscal. Este es el windfall que les hablo, pero en el largo plazo sí, por supuesto, genera un aumento por supuesto también por mayor cobertura. Nuestra propuesta está más o menos en la mitad. De todas maneras genera un problema fiscal en el corto plazo, pero no de la magnitud que se está hablando con el marchitamiento, y especialmente no genera en el largo plazo los costos fiscales de un pilar que contribuya con el 100% de salario mínimo del pilar público.
Entonces, ¿qué elementos positivos puede tener esta propuesta? Primero, elimina completa y plenamente los subsidios a las pensiones más altas, asume completamente el componente de solidaridad, focalizado de nuevo especialmente en los ingresos más bajos. El Estado se encarga de ese componente básico sin otorgar subsidios a la tasa de reemplazo. Se incrementa la transparencia del sistema, y esto es un poco lo que les comentaba al principio. Los grandes problemas es un sistema de competencia tremendamente complicado, tremendamente difícil, en donde las elecciones para tomar decisiones son bastante difíciles. Y finalmente, las AFP se siguen encargando de una porción mayor del ahorro, básicamente por el impacto que tiene todo el tema del Fondo de Garantía de Pensión Mínima y el exceso de ese 60% del salario mínimo. ¿Qué ventajas podría tener esto? Las contribuciones básicamente de nuevo entre los dos regímenes se mantienen estables, y eso facilita las reformas. Una reforma que cambie de manera grande, estructural, los aportes es bastante difícil de consensuar. En este caso estamos hablando de una reforma que podría generar esta disminución en los costos de transición. Es menos costoso en el largo plazo, de nuevo, que la propuesta del 100% del salario mínimo, de nuevo, porque solamente se garantiza ese 60% y el gobierno contribuye para llenar ese faltante, especialmente para los ingresos más bajos. Desventajas, por supuesto, en el corto plazo. El sistema pensional de pilares al 60% genera algo más de costo fiscal porque recibe menos recursos que la propuesta que habían hecho Leonardo Villar y David Forero. Entonces, de todas maneras, ahí permanece un interrogante fiscal. Paso al tercer elemento. La propuesta, como lo mencionaron tanto Santiago como David, en el rediseño de este esquema pensional, de todas maneras no resuelve el problema grueso de cobertura, resuelve el problema de equidad horizontal, de inequidad, lo vuelve completamente equitativo. Personas con las mismas características tienen exactamente la misma pensión. Resuelve el problema de inequidad vertical, se elimina plenamente ese 74% de subsidios que le llega al 40% de más altos ingresos, pero no resuelve el problema de cobertura, y el problema de cobertura es bastante importante. Entonces, construyendo sobre las propuestas que han mencionado tanto Santiago como David y Julio Roberto, también habló de este tema, me parece también que no hay que olvidar que hay un elemento que no está sobre la mesa de discusión de equidad intrageneracional. Y les voy a hablar un poquito de cómo podría ser este esquema. Hoy en día, las pensiones tienen, especialmente las del régimen público, un subsidio implícito, porque la tasa de reemplazo es más alta que lo que daría actuarialmente los aportes que se obtuvieron. Entonces, con el equipo hicimos un análisis de más o menos cuánto es ese subsidio. Es una persona, por ejemplo, que está entre 13 y 16 salarios mínimos, que recibe 10,6 millones de pensión, el monto del subsidio puede estar del orden de los 2 millones de pesos. El subsidio es creciente, por supuesto, en el tiempo, y es mayor para las mujeres que logran acceder a una pensión. Hoy en día existe un sistema bastante interesante de contribuciones al Fondo de Solidaridad Pensional, y ese Fondo de Solidaridad Pensional tiene su cuenta de solidaridad con la que se financia de manera importante el programa de Colombia Mayor. Ese primer pilar básico esencial son apenas 75.000 pesos, $20 más o menos, que generan, digamos, un aumento en la cobertura por encima del 50% cuando se incluye este componente no contributivo. Entonces, lo que estamos planteando es, en aras de generar algo de equidad intrageneracional, es hacer un poquito más progresivo ese fondo, esas contribuciones al Fondo de Solidaridad Pensional. Y estamos enfocándonos solamente en las personas que ganan más de 4 salarios mínimos. Esas personas, a pesar de que 4 salarios mínimos suena bajo, corresponden al 10% de más altos ingresos de la población colombiana. O sea, no estamos tocando a nadie por debajo de ese último decil de ingreso. Y puede uno pensar en un sistema de contribución que sea un poquito más progresivo, pero en aras también de la equidad, porque es distinto una pensión recibida en un fondo de pensión que no tiene subsidio a una pensión recibida en un régimen de prima media que sí lo tiene, tener unas sobretasas diferenciales para ese tipo de pensiones que son del régimen de prima media. Estamos hablando de, digamos, hoy en día la contribución está en 1% precisamente para salarios de 4, cotizaciones de 4 salarios mínimos, pero se puede hacer mucho más progresivo, y esa es la propuesta. ¿Cuáles podrían ser los resultados de ese tipo, digamos, de elementos de progresividad y de equidad intrageneracional? Entonces, una persona, por ejemplo, de 4 salarios mínimos, las pensiones hoy en día, solamente las de más de 10 salarios mínimos pagan contribuciones al Fondo de Solidaridad Pensional.
La propuesta sería correrlo un poquito más hacia abajo, a partir de los 4 salarios mínimos. Una persona que cotiza hoy en día entre 4 y 7 salarios mínimos contribuye 33.000 pesos al Fondo de Solidaridad Pensional, y la idea es una contribución adicional, por ejemplo, de 10.000 pesos mensuales, apenas muy pequeñita, 10.000 pesos mensuales para una persona de 4 salarios mínimos, para financiar un aumento en la cobertura de Colombia Mayor. Por supuesto, entre más alto el salario, más progresiva es esa contribución. Una cosa que tampoco se ha discutido y que de todas maneras la dejamos para la discusión para posteriores eventos, como lo menciona el doctor Santiago, tiene que ver con las contribuciones de las pensiones de regímenes especiales. Ahí también podría verse algo de equidad intergeneracional, personas que tuvieron ese beneficio importante, que pudieran de manera muy solidaria hacer contribuciones muy pequeñitas de 37.000 pesos mensuales para generar un aumento en la cobertura en ese pilar no contributivo. Entonces, ¿qué puede generar esto? Los cálculos que nos dan con estas tarifas, y eso se puede, digamos, modificar de una manera muy fácil, es que estamos hablando que haciendo esta contribución del Fondo de Solidaridad muy progresiva, podríamos tener ingresos anuales del orden de los 340.000 millones de pesos. Hoy en día hay 1.5 millones de beneficiarios del programa Colombia Mayor, que cuestan más o menos 1.2 billones de pesos al año. Con esta propuesta, de nuevo, de equidad intrageneracional, podríamos ampliar la cobertura sin costo fiscal adicional de 1.5 millones a 1.9 millones, un aumento del 27,4% de la cobertura. Así que ese tipo de propuestas me parece que también deben estar sobre la mesa, no solamente pensar en cómo aumentar la cobertura con déficit fiscal, podría ser que no hay el espacio, seguramente como nos va a contar el viceministro, pero también con algo de equidad intergeneracional con pensiones que ya fueron obtenidas. Entonces cierro, para darle paso al señor viceministro, con estas consideraciones finales de lo que he llamado elementos para una reforma pensional. Primero, creo que sí, Colombia debe avanzar hacia un sistema de pilares que permita tener pues, un sistema mucho más equitativo desde el punto de vista horizontal, mucho más progresivo. La propuesta aquí está, de nuevo, generar una cotización del 60% del salario mínimo en ese primer pilar público, que permite, de nuevo, mantener relativamente estables los flujos de fondos hacia cada uno de los dos sistemas actuales. No hay que dejar de lado las reformas paramétricas concertadas y diferidas en el tiempo. Si bien el gobierno ha hablado de no mover la edad de pensión, todo ese tipo de reformas, más temprano que tarde, se van a tener que hacer y hay que ir generando esos mecanismos de consenso y de concertación. Creo un elemento muy importante, y por eso hice la pregunta cuando tuvimos el panel esta mañana, me parece fundamental incrementar la competencia en el régimen de ahorro privado. Esa concentración parece excesiva, no quiere decir que haya problemas de competencia, porque hay economías de escala, pero que el 80% de los recursos los manejan dos fondos, seguramente amerita una revisión. ¿Cuáles son las barreras a la entrada? ¿Por qué no hay más fondos de pensiones participando de manera masiva? Seguramente el doctor Santiago nos dirá, es la regulación. La regulación no permite que seamos un mercado más dinámico, pero sí creo que hay que revisar de manera importante todo el componente de competencia en el régimen de ahorro privado. Creo además, como les comentaba al final, que hay que aumentar sustancialmente la cobertura del pilar no contributivo bajo una restricción fiscal, además como la de la regla fiscal. Pues hay que hacer algo de equidad intrageneracional. Los grandes beneficiarios de pensiones que son privilegiados, infortunadamente, hoy en día, tener una pensión hoy en día es un privilegio, podrían hacer algo de contribución marginal, financiar directamente el aumento de la cobertura de Colombia Mayor. Y aquí hablo de temas como, por ejemplo, para propietarios se podría dinamizar el mercado de hipotecas en reversa, un mercado que hasta ahora algo se está discutiendo que podría generar ingresos importantes para adultos mayores que no están en condiciones de vulnerabilidad, pero que no tienen acceso a la pensión. Y cierro finalmente con este elemento, y esto está muy atado a lo que mencionó Santiago Levi esta mañana, y este fue un mensaje, doctor Santiago, que yo di también en la conferencia de Asofondos a principios de este año. Una reforma pensional es necesaria, pero no suficiente. No suficiente, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque una reforma pensional que no resuelve el problema de informalidad laboral, de nuevo, no va a aumentar la cobertura de nuestro sistema pensional, al menos a través de mecanismos contributivos. Entonces, por eso dejamos este mensaje, hay que profundizar esas ganancias de formalidad. Ya discutimos algo esta mañana, como la reforma del 2012, que redujo el costo
o el impuesto de ser formal, como lo mencionaba esta mañana Santiago, podría ser un mecanismo que, profundizando esas ganancias, podría generar aumentos de la formalidad. Pero no, el mensaje es: la reforma pensional es urgente, pero no es suficiente. Hay que tener en la agenda de discusión también una reforma de formalización laboral y empresarial que permita aumentar la cobertura de este sistema pensional. Muchísimas gracias.